Oh, Padre y Pastor, Dios y Salvador, justo amigo y fiel consuelo de nuestro ser, ayúdanos hoy a reconciliarnos contigo, a estar en consolación, en fidelidad y en amor, y apartarnos de toda mala obra. Dirígenos para que nuestro corazón se dirija a ti y que repose en tu presencia y en tu verdad. Preparándote habitación a través de la alabanza y también a través de ser mansos y humildes de corazón. En Cristo Jesús te agradecemos, amado Padre. Amén y amén. Muy bien, entonces tenemos el tema expectativas en la oración. Regularmente en este espacio damos temas relacionados a lo que va en relación a comunión para que nosotros podamos dirigirnos a nuestro amado Señor y Salvador. Por lo tanto, tenemos este tema, expectativas en la oración. No necesariamente esta palabra es expectativa, es una palabra muy usada literalmente de esta manera, como expectativa. Y aparece en el libro de Lucas 3:15, es por lo menos en la Reina Valera, es donde se encuentra la palabra expectativa, que es este versículo de Lucas 3:15. Dice de la siguiente manera: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces ellos tenían una expectativa. Claramente esta palabra expectativa es traducida únicamente acá en la Reina Valera en español. Pero esta palabra tiene en el griego, sí aparece en otros versículos, como el que vamos a mencionar ahorita, y que es uno de los versículos también base que tomaremos hoy, que es Hechos 3:5. Dice de la siguiente manera: entonces él era un paralítico, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Entonces esta palabra esperando también es lo mismo que se podría traducir como expectativa, que es más, inclusive en el original también se pone como esperar algo o estar a la expectativa de algo. Por esa razón es que estamos usando esa palabra. Ahora, vamos a ver ya en detalle también esta palabra, esperando, expectativa, en el griego, tanto en el Strong Concordance como en el diccionario Vine, qué significa o qué quiere decir. En este caso, en el diccionario Strong es prosdokao, que viene del 34:14, y dokeu, vigilar, esperar de antemano, en pensamiento, esperanza o temor, por implicación esperar. Se ha traducido como velar, espera, esperar, expectativa. Y tenemos en el diccionario Vine la palabra expectativa, que es prosdokao, que es la 43:28, que dice que es esperar, velar, que es prácticamente una palabra compuesta de pros, que es 43:14, que es a o hacia, y dokeo, que es del 13:80, que significa pensar o ser de opinión. Se traduce estaba en expectativa en Lucas 3:15. Ahora, esto es para que tengamos una idea de lo que puede significar expectativa. Es decir, que alguien está a la espera de algo, que alguien prácticamente en su opinión, en su forma de ser, basado en lo que él tiene dentro de sí, él espera algo, o bajo el concepto que él podría tener está una expectativa de algo. Ahora vamos a ver lo que vimos en el caso de Hechos, que es la misma palabra, pero del versículo 1 al 10, porque decía que él estaba a la expectativa que le dieran algo, estaba a la espera que le dieran algo. Entonces en este caso dice de la siguiente manera, versículo 1 del capítulo 3 del libro de Hechos: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. 5. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. 8.
Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Muy bien, esto es prácticamente lo que corresponde a lo que vamos a hablar. Perdón, solo que creo que le puse aquí a la puerta. Aquí. A la puerta. Muy bien, perdón. Ok, entonces esto es lo que vamos a hablar. Vemos aquí algunos par de puntos muy importantes con relación a esto. Y uno de ellos es que aquí menciona claramente de que el apóstol Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Pero que había una persona que la ponían ahí al templo para que pidiera limosnas. Y claramente cuando Pedro le dijo míranos para darle lo que ellos tenían, realmente esta persona estaba esperando recibir una limosna o dinero. Es decir, esta persona que estaba enferma o que tenía este problema, esta persona no era como que estaba a la espera de un milagro, no estaba a la espera a través de un arrepentimiento o una palabra de verdad, no estaba a la espera de, como dice el apóstol Pablo, algún don espiritual o un don celestial, sino que él estaba a la espera de que le dieran dinero. Y él lo estaba pidiendo en el templo, donde la gente iba a orar. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que cuando nosotros vamos a orar, por cuanto nos han enseñado en este mundo ciertas cosas, como dijo el apóstol Pedro, la vana manera de vivir que aprendisteis de vuestros padres, bajo ese conocimiento, esa enseñanza, todo eso que nosotros hemos adquirido, cuando vamos a orar tenemos una expectativa de cosas terrenales. A pesar de que tenemos un Dios celestial, un Dios que es Padre de espíritus, un Dios que inclusive se enfoca en el amor, la restauración y algunas otras cosas, lastimosamente dentro de nosotros, a veces tenemos expectativas en la oración de cosas terrenales. Vamos a orar con expectativa que Dios resuelva cosas terrenales como tal vez quiero trabajo, quiero que me regalen un carro, una moto, una computadora. Y nuestras expectativas, por eso cuando uno va a orar, uno tiene esa expectativa de que yo voy a orar, porque la Biblia me enseñaron, o hay personas que dicen, me enseñaron a que si oro con fe va a venir. Entonces ellos van a orar en fe, Señor, dame una computadora, o dame una casa, o dame esto, para un bien terrenal. Por el concepto que ellos ya han adquirido diariamente en su corazón, aquello que les han dado. Por eso que aquí mencionan de que las personas pusieron a esta persona en el templo para que pidiera limosna. Es decir, de que todo lo que nos han enseñado, o inclusive de quienes nosotros nos dejamos enseñar, provoca que nosotros comencemos a pedir de cierta manera a Dios. Y ahí es donde entra inclusive cuestiones como que ¿por qué Dios no me contesta? ¿O por qué Dios no esto? O yo pensaba que si iba a orar iba a pasar de esta manera. Pero Dios no va a contestar de la manera en la cual nosotros tenemos la expectativa, porque nuestra expectativa es carnal, nuestra expectativa es terrenal o inclusive a veces hasta diabólica, porque a veces también las personas piden cosas demasiado malas cuando oran. Las personas cuando oran pueden pedir la muerte de alguien, pueden maldecir a alguien inclusive en sus oraciones delante del mismo Dios y pedirle al Señor que los enjuicie o que los castigue de una manera muy déspota. Y claramente Dios no va a responder. Ellos tendrían la expectativa de que sí, Dios los va a castigar, que Dios les va a mandar fuego, pero no va a pasar. Pero es por el conocimiento terrenal que ellos tienen y esas enseñanzas a las cuales los han llevado a pedir de esa manera. Entonces nosotros a veces, por eso es que cuando vamos a orar estamos bajo expectativas, bajo la espera que pase algo según nuestro conocimiento. Por eso que la palabra enseña mucho de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así como está el cielo y la tierra, así son sus pensamientos acerca de nosotros. Entonces, aunque ese versículo habla de
de lo grande que puede ser la dimensión del pensamiento de Dios, o la distancia, por así llamarlo. Algo así como que terrenalmente lo llamamos nosotros el IQ. Cuando una persona es muy inteligente, entonces le hacen un examen para ver cuál es su IQ, porque como es muy inteligente, entonces hay gente que llega a 200 y pico, o hay otra persona que si tal vez llega a 90 o menos de 90, este es torpe porque llegó a menos de 90. Este es súper inteligente porque llegó al 200 y pico de IQ. Entonces, cuando Dios nos hace esa referencia de que del cielo a la tierra son nuestros pensamientos, es de que no son fáciles de entender o de alcanzar, a menos de que uno comience a adoptar la manera del pensamiento de Dios. Por eso se alaba en esto que hubiera de alabarse, en entenderme. Y además, ese versículo que nos habla acerca de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, no, así como el cielo a la tierra, también habla de que Él tiene pensamientos celestiales, y nosotros tenemos muchos pensamientos terrenales. Y por eso también la palabra dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en lo terrenal. Entonces nosotros debemos cambiar nuestro conocimiento o nuestro pensamiento para que nuestras expectativas cambien. Para que en lugar de venir con Dios y pedirle limosnas, esperando que Dios nos dé dinero, porque por eso está ese evangelio de la prosperidad, porque les enseñan tanto eso que ellos cuando van a orar o ellos hacen muchas cosas, buscan una prosperidad económica, porque su expectativa es esa, la enseñanza los ha llevado a esa posición. Por esta razón es la importancia de que nosotros leamos bastante la Biblia, para conocer la esperanza, para conocer la mentalidad de Dios, para conocer el fluir de Dios y meternos bajo esa expectativa. Y ya no estar a la espera de que Dios me quiera dar un don celestial o me quiera brindar algo bello de parte de Él, y nosotros estemos bajo la espera de que Dios tal vez me va a regalar una mi casita, o me va a regalar mi dinerito, o me va a salir mi trabajo extra para yo comprar unos tacos, dirían por ahí, ¿verdad? Pero a lo que quiero dar a entender con esto es de que basado al conocimiento de la palabra, basado en el pensamiento de Dios, que por esa razón Dios dejó su palabra para que lo podamos entender, para que podamos tener un pensamiento celestial, aunque claramente hay cuestiones que no vamos a lograr comprender de Dios del todo, pero sí a cambiar la perspectiva de dejar de ser tan terrenales y comenzar a adoptar las cosas en el lado espiritual. De igual manera, este es en el caso también de por así decirlo, cuando uno evangeliza, porque alguien dirá, bueno, es que yo no pido dinero, yo no pido carros, yo lo que quiero es predicar el evangelio, lo que quiero es enseñar, lo que quiero es hacer esto. Pero de igual manera, tanto en la evangelización, en enseñanza, por ejemplo, como algunos llamarían fundar iglesias, tenemos muchos conocimientos terrenales, a la manera que nosotros pensamos que se hace, por cuanto nos enseñaron. Por lo cual, cuando uno va a orar, va con esa expectativa, en el sentido de, Señor, yo quiero poder, o quiero sanidad, o cuanta cosa uno pide, y Dios no está dándonos eso, no nos va a dar porque para nosotros su forma de pensar cambia, y por lo tanto nos va a dar algo diferente. Entonces nosotros nos armamos, inclusive cuando uno lee la Biblia, cuando uno va a orar, uno tiene una expectativa. Por ejemplo, vemos de que Pedro, cuando está orando en la azotea, dice que le baja un lienzo y le muestra una visión. Entonces a veces cuando uno también va a orar, uno está bajo esa expectativa de que voy a orar y tal vez va a bajar un lienzo o Dios me va a mostrar una visión, y a veces no pasa absolutamente nada. Y en mi caso a veces uno se puede frustrar porque yo pensé que si yo iba a orar ahorita, iba a ver tal vez descender fuego del cielo, o que Dios iba a bajar a visitarme, o algunas otras cosas que uno genera en expectativas. Pero muchas expectativas, como mencioné, por la falta del conocimiento que tenemos en cómo Dios trabaja o cómo Dios piensa. Por esto es importante que nosotros, continuemos orando para pedirle al Señor que nos revele su manera de pensar, su sabiduría y su revelación, más leer bien la palabra para conocer cómo se van a manifestar las cosas que Dios necesita para nosotros. Y por lo tanto, en este caso en particular, vemos de que tanto una persona en particular tiene una expectativa, también como un grupo de personas tiene una expectativa, es decir, personas que se juntan a orar para pedir algo. Por ejemplo, a veces se ponen a ayunar las personas para que cambie el país, para que suceda algo. Entonces ellos tienen una expectativa de que a la hora de orar o a la hora de ayunar, las cosas cambien. Y tal vez Dios sí va a cambiarlas, pero no han comprendido la forma de pensar de Dios o la promesa que Dios establece. Por ejemplo,
La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo miraré de los cielos y sanaré su tierra. Pero si nos damos cuenta, ahí nos está diciendo los pasos que hay que hacer, por así llamarlo, y no solo como persona única, sino como grupo de personas. Pero cuando nosotros vamos a orar, como no conocemos ese pensamiento, estamos de que Dios hace las cosas porque sí tenemos fe. Y sí hace las cosas por fe, pero también Él está pidiendo arrepentimiento. Por eso si mi pueblo se humillare, sobre mi nombre es invocado, y se arrepintieren y me buscaren en oración. Pero a veces nosotros no estamos buscándolo a Él en oración, estamos buscando que las cosas cambien, pero sin Él. Inclusive ha pasado en ciertas campañas evangelísticas que han contado algunos ministros, de que hay personas que llegan a la campaña no para conocer a Dios, o no para arrepentirse, o no para que Dios ellos comiencen a buscarle, sino porque quieren que se sane su esposo o esposa o hijo o hija. Y inclusive le dicen literalmente a los ministros, miren, yo no quiero saber nada de su Dios, yo lo que quiero es que sane a mi esposo, porque como yo vi que sana, y tal vez Dios lo sana, pero no quieren saber nada de Dios, a pesar de que Dios tenga misericordia de ellos. Entonces las personas estamos bajo una expectativa. Nuestra expectativa se tiene que alinear con la expectativa de Dios. ¿Cómo así que Dios tiene expectativa? La expectativa, como ya mencionamos, es una esperanza, algo que que nosotros esperamos, es decir, nosotros hacemos algo y esperamos que algo pase. Nosotros oramos o decimos algo y esperamos que algo pase. En este caso, Dios también tiene una expectativa acerca de nosotros, y por eso es que esas expectativas se tienen que alinear. En este caso en particular, cuando hablamos de que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces Dios tiene la expectativa de que si ellos hacen eso, Él va a responder. Entonces, si yo entiendo ese pasaje y involucro a otras personas para que entremos en ese fluir, entonces Dios tiene una expectativa de que si yo hago eso, Él va a cumplir su promesa. Y que si yo voy en esa línea, en esa esperanza, en esa expectativa, Dios va a cumplir su promesa. Entonces hay una alineación, porque la palabra dice, si dos se pusieren de acuerdo, en todo lo que se pusieren de acuerdo, os será hecho. Entonces yo me tengo que poner de acuerdo con la palabra de Dios, porque su palabra es su manera de pensar. Entonces yo me pongo de acuerdo con la palabra. Por esa razón tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Como dice Romanos 2, tenemos que renovar nuestra mente. Y no solo renovarla en el sentido de adquirir un conocimiento cualquiera. Porque, por eso dice la Escritura en el libro de Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la voluntad. Es decir, que la idea de aprender la palabra, de aprender, de adquirir esa información que nos ayude a cambiar, es para conocer su voluntad, no para conocer solo datos curiosos o solo para comprender cierta información, sino que la idea es de que eso me lleve a su voluntad, a comprenderla, a saborearla, a comprobar qué realmente es lo que Dios quiere. Y conforme a esto, como vuelvo a repetir, nosotros tenemos diferentes perspectivas en diferentes cuestiones basado en lo que nos han enseñado. Pero vuelvo a resaltar, Dios también tiene expectativas. Nosotros regularmente a veces somos de alguna manera egoístas, porque cuando vamos a orar pedimos mucho conforme a lo que nosotros queremos. Queremos trabajo, queremos una buena familia, o alguien, entonces un esposo, una esposa, y comienza a orar por todo eso. Señor, que te pido por un esposo, una esposa, te pido por hijos, te pido por, qué sé yo, por un trabajo, porque me suban de puesto, porque me suban el salario, para que me honren, para que... Entonces casi todo es un yo-yo, ¿verdad? Es un yo. Entonces la idea de Dios, o una de las expectativas de Dios, es de que nosotros oremos basado en su voluntad. Y las expectativas también van basadas a necesidades. Es decir, que Dios tiene una necesidad acerca de nosotros. Esta necesidad, porque alguien dirá, ¿cómo es que Dios no tiene necesidad? Y Dios tiene necesidad en el sentido de que, por ejemplo, Él es amor. Por lo tanto, Él necesita amar. Y por lo tanto, Él, por esa razón, nos ha extendido su salvación para poder amarnos. Pero lógicamente que si nosotros no queremos recibir ese amor, pues Él no, aunque Él tenga esa necesidad de amarnos, lastimosamente no lo va a poder hacer, porque nosotros no queremos dejarnos amar.
Pero tampoco es que Dios va a dejar de existir por eso. Es decir, Él siempre va a seguir existiendo. El que no quiere somos nosotros. Pero Dios siempre va a tener esa necesidad de amar, esa necesidad de perdonar. Pero media vez la persona no quiera, no se va a poder. Ya cuando venga el tiempo final, las personas, aquellas que no quisieron, serán cortadas. Y Dios va a mantenerse amando a aquellos que se dejaron amar. En este caso, vuelvo a repetir, nosotros vamos basado en el conocimiento que nos ha dirigido, nos ha llevado a estar en esa posición, vamos y pedimos. Pero tenemos que entender que Dios también tiene expectativas, también Dios tiene necesidades, también Dios espera que nosotros nos presentemos delante de oración de alguna manera. Porque Él tiene la necesidad de que las personas sean salvas o sean educadas o que conozcan acerca de Él. Y la expectativa de Dios es de que nosotros, cuando estemos orando con Él, es decir, cuando nosotros nos acercamos con una expectativa. Pero cuando Dios nos escucha o cuando inclusive Dios quiere orar con nosotros, Él también va bajo una expectativa. Él está a la expectativa de, ok, estoy a la espera de que Él sí busca mi voluntad. Estoy a la expectativa de que si Él me va a escuchar para yo poder decirle cuánto lo amo o qué es lo que yo tengo para Él. Entonces Él está bajo la expectativa de que, ¿será que Él me va a poner atención ahora? ¿Será que Él esto y lo otro? Y por eso es que llama nuestra atención a diferentes maneras para Él mostrarnos la expectativa que tiene acerca de nosotros. Para que nosotros cambiemos nuestra posición en oración. Para que ya no nos enfoquemos en yo trabajo, en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en mi sueldo, en mi puesto, en mi universidad, en mi salario, en la carrera que yo quiero seguir, en la familia que yo quiero fundar, inclusive alguien dirá en el ministerio que yo tengo, en las iglesias que quiero poner, en lo que yo quiero hacer para el Señor, sino más bien estar a la espera de su voluntad. Cuando uno llega a orar, ya va con la expectativa de qué es lo que quieres que te diga, qué es lo que quieres que te ofrezca, qué es lo que quieres que te hable, qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú esperas. Y por eso uno de los ejemplos basado en esta expectativa es el caso de la zarza y Moisés. Porque una de las cosas que Dios hace con Moisés es llamar su atención para también él decirle a Moisés, porque realmente el que establece la oración en ese momento es Dios a Moisés. No necesariamente es que Moisés quería orar. No necesariamente es que Moisés llegaba ahí siempre al monte y ya sabía que había una zarza. Sino que algo le llamó la atención. Y por eso él va. Pero es primero Dios que comienza a hablar. Pero Dios hablaba o entabló esta oración a Moisés porque él esperaba enviarlo para liberar. Dios esperaba que él aceptara el enviamiento que le iba a dar en la oración. En esa oración, Dios esperaba revelarle su nombre a Moisés. En esa oración, Dios esperaba manifestar alguna revelación o alguna gloria a Moisés. Y por eso tuvo que llamar su atención. Por eso que Dios constantemente llama nuestra atención de diferentes maneras, porque Él quiere hablarnos. Y claramente quiere revelarnos cosas en la oración. Pero si nosotros estamos muy concentrados en nosotros, en lo que nuestras expectativas de trabajo, de sueldo, no digo necesariamente que esté mal en ciertas ocasiones, sino que lo que quiero entender es que estamos muy enfocados a nosotros, y nos desenfocamos o desatendemos a Dios. Porque ignoramos que, o no somos conscientes de que realmente Él es, ante todo, Dios, pero también es nuestro Padre y también es nuestro Señor. Por lo tanto, si Él es nuestro Señor, tenemos que seguir sus órdenes. Pero a veces nosotros, que es como cuando oramos, queremos darle órdenes a Dios, pero realmente no funciona así entre un Señor y un esclavo. Realmente el esclavo tiene que estar bajo las expectativas de las órdenes de su amo. De igual manera, cuando hay un padre con un hijo, el hijo tiene que estar bajo la expectativa de las instrucciones de su papá. De igual manera, entre un rey y un guerrero, o un rey y un sirviente, el sirviente o el guerrero tienen que estar a la expectativa de las órdenes de su amo, o de su señor o su rey. De igual manera, el esposo con la esposa, o la esposa con el esposo, tienen que estar a la expectativa de uno del deseo del otro. No solo que una persona
ponga sus deseos, porque si no ya sería una esclavitud. Entonces, si nosotros decimos de que Dios es nuestro esposo o nuestro amado, realmente deberíamos estar bajo las expectativas de conocer cuáles son sus expectativas, cuál es lo que Él quiere, lo que Él desea, y llegar a oración bajo esa primicia o esa perspectiva de: dime qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que esperas de mí, para que uno pueda escuchar y ya Él darse a conocer a nosotros. Y Él le hiciera, por ejemplo, en el caso de Moisés, que le dijeron: mira, yo soy el que soy, yo soy Jehová, con este nombre me daré a conocer al pueblo. Abraham, Isaac y Jacob no me revelé de esta manera, sino con mi nombre Shaddai. Es decir, que Abraham, Isaac y Jacob, Dios se reveló a ellos como el Shaddai, como el Todopoderoso. Pero en este caso, a Moisés, y que Moisés iba a llevar ese pendón o ese estandarte al pueblo de Israel como Jehová, que realmente Jehová es la manifestación también de un nombre de guerra y de liberación. Caso contrario, tanto como con Abraham y Jacob e Isaac, cambiaba la manifestación de. Por esta razón es de que nosotros debemos estar atentos a Dios, saber que Dios tiene expectativas de nosotros también, en el sentido de que Él espera que le escuchemos, Él espera que sigamos su voluntad, Él espera ciertas cosas en la oración. Y por esa razón debemos leer la palabra para ver cuáles son esas expectativas que Él tiene acerca de nosotros, qué es lo que Él espera acerca de nosotros en una oración, y no únicamente nosotros decir: bueno, Señor, yo quiero esto o yo quiero lo otro. Y necesitamos también por esa razón cambiar nuestra manera de pensar, y por eso es necesario leer bastante la palabra, no para conocer hechos curiosos o cuestiones por el estilo, sino, como dice la Escritura, para conocerle y entenderle que Él es Jehová. Si nosotros estamos bajo esa expectativa, por eso vamos a ver aquí el pasaje que vimos. Es aquí está. Pedro 1:4 dice: Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que le miremos, que nos fijemos en los ojos. ¿Nuestros ojos en quién? En Jesús, en Dios. Tenemos que enfocarnos en Dios cuando estemos orando, cuando leamos la Biblia, para conocerlo. Lógicamente, a veces nosotros tenemos una idea que nos va a dar algo terrenal, pero Él nos quiere algo espiritual. Y si nosotros estamos bajo esa expectativa de estar a la espera de lo que Él nos quiere dar, o en la expectativa de lo que Él espera de nosotros, vamos a recibir cosas que tal vez no nos esperamos, porque realmente esta persona que estaba acá no esperaba necesariamente que lo sanaran. Por eso dice aquí: y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces vemos de que si nosotros estamos poniendo nuestros ojos en Dios, si nosotros estamos visualizando o estando a la espera de lo que Dios quiere, de las expectativas de Él, nos vamos a sorprender, porque muchos de nosotros queremos cosas terrenales o carnales, pero Dios lo que quiere darnos es cosas espirituales, porque Él va a darnos lo que Él tiene. Por eso dice acá, por eso dice aquí Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Es decir, que a veces cuando nosotros le pedimos a Dios cosas, le pedimos, por ejemplo, alguien dirá: Señor, yo quiero mi carro, y en su mente está el carro para andarlo luciendo, no necesariamente para que le sea útil. Entonces, ¿qué pasa? Dios no se lo puede dar porque Dios no tiene eso. Es decir, Dios no tiene esa maldad. Dios no tiene esa cuestión de que idolatren a otros. Por eso Dios no nos lo puede dar. ¿Por qué? Porque no nos puede dar maldad, porque no hay maldad en Él. Por eso que a veces dice alguien: Señor, Dios, te oro y constantemente, pero ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me das lo que te estoy pidiendo? Porque Dios no tiene maldad. Dios no tiene ego, no tiene idolatría. Dios no tiene nada de eso, no nos lo puede dar. Por eso Dios no nos puede dar lo que tiene. ¿Qué tiene? Amor. Si yo pido conforme al amor, me lo va a dar. Si yo pido conforme a la sabiduría, me lo va a dar. Si yo pido conforme a la inteligencia, me lo va a dar. Porque es lo que Él tiene. De lo que tengo, te doy. Por esa razón nosotros debemos constantemente leer la palabra para saber lo que Él tiene.
Y a veces nosotros le decimos, Señor, te pido por un trabajo, o dinero, por muchas cosas, pero eso no es lo que Él tiene. Dios lo que tiene es presencia. Dios lo que tiene que Él es amor, plenitud de gozo, dice la palabra. Si le pedimos eso, nos lo va a dar porque lo tiene y lo tiene en abundancia. Y entonces, si nosotros vamos bajo la expectativa de que Dios nos va a dar algo, sino en el sentido de que Dios nos quiere dar muchas cosas, va a ser más fácil para que Dios nos pueda dárnosla. ¿Me explico? Porque estamos fijando nuestra mirada en Él, nuestros oídos en Él, todo lo que tenemos en Él en oración. Y estamos más para ver qué nos va a dar, en el sentido de estarle pidiendo cosas y cosas y cosas extrañas. Porque hablo de extrañas porque a veces cuando uno se topa con ciertas personas y le dicen comentarios a uno, y también pues la vida que uno tenía en oración y uno le pide cosas a Dios, Dios no va a respondernos como uno piensa. Voy a poner un ejemplo de lo que yo viví hace años. En ese caso, yo recuerdo que yo tenía en ese momento un como deseo de conocer más de la venida de Cristo. Y esa fue una de las motivaciones para, por así decirlo, cambiar mi congregación, porque en la congregación donde yo estaba no hablaban mucho de la venida de Cristo. Y aparte otras cositas, entonces yo estuve orando para ver si cambiaba de iglesia, ¿verdad? Porque ya sentía que no tenía que estar ahí. Entonces, en una de mis, como iba comenzando, y pues yo tenía en ese concepto uno de que por la fe, si uno pedía con fe, eso iba a dar, ¿verdad? Entonces yo en ese momento, creo que tenía, no sé cuántos años tenía, no sé si tenía 20, yo hice una hoja y puse en esa hoja 3 nombres. Por ejemplo, puse así, creo que puse una casilla y puse iglesia A, iglesia B, iglesia Seba, ¿sí? Entonces puse esta hoja con esos 3 nombres de las iglesias. Entonces yo le dije a Dios y le dije, mira Dios, yo voy a meter esta hoja en esta gaveta. Y puse a la par un lapicero. Y le dije yo a Dios, Señor, yo quiero que tú me digas de que cuando yo mañana me levante, tú le coloques un chequecito a la iglesia que quieres que yo esté. Ya sea la iglesia A, la iglesia B y la iglesia C. Entonces metí en la gaveta la hoja y metí en la gaveta el lapicero. Entonces yo estaba con aquello de que al otro día, bajo la expectativa de que iba a abrir la gaveta y que iba a estar con un chequecito en la iglesia donde Dios quería que yo estuviera. Y no pasó nada, pues la iglesia, la hoja estaba vacía y el lapicero estaba donde estaba. ¿Pero por qué era? Porque como a veces uno le dicen que si uno ora con fe las cosas se van a dar dadas. Y también a veces como cuando uno escucha testimonios o cuestiones con las personas, hablan de que, por ejemplo, pedían pruebas. O sea, así como Gedeón que ponía, Señor, si cae agua en este vellón de este lado, o que si cae agua en el mero vellón, va a pasar tal cosa, o confírmame tal otra. Entonces uno dice, bueno, él hizo eso, voy a hacer yo lo mismo. Entonces uno se imagina cosas como lo que acabo de mencionar de la hoja con que Dios mencionara un chequecito. Pero era basado en lo que yo había adquirido, un conocimiento, ya sea por una mala formación propia o por mi tal vez ignorancia o la falta de conocimiento o malentendimiento de ciertas cosas. Podemos ponerle una fila o un etcétera de cosas. Entonces yo tenía la expectativa que el día siguiente, cuando me levantara, iba a haber una hoja con un chequecito de cada iglesia. Y de alguna manera me acuerdo que tal vez me puse así como, bueno, Dios no me contestó. Pero realmente no era que no me contestara del todo. Ahora ya pasados los años también entiendo ciertas cosas. Y realmente Dios no era que quisiera yo que estuviera en A, B y C. Sino que ya pasados los años también entendí de que de que tal vez no era la manera, porque a veces Dios me quería enseñar de una forma diferente. Me quería enseñar que estuviera atento, que tal vez ya me había respondido y no le había puesto atención. Y un montón de situaciones que fui comprendiendo en el camino. Y también que de que tal vez dije, bueno, una de las maneras por las cuales tal vez Él no, ya todavía yo en mi cuestión de que por qué razón no señaló, porque tenía la fe de que eso iba a ocurrir. Yo decía, bueno, ya conforme a los años, Dios no lo hubiera hecho. O sea, Él no hubiera sentado a mirar, andate a la iglesia B, o la iglesia C, o la iglesia A. Porque realmente para Dios el concepto de iglesia era muy diferente a los conceptos que yo tenía de la iglesia A, B y C.
que para mi manera de pensar, para la fama que tenían esas iglesias, para la forma en que se manifestaban, o para las comunicaciones por radio, televisión, o la gloria que yo miraba, para mí eran lo mejor de esas 3 iglesias, por así llamarlo, de mi país. O las opciones que yo tenía a la mano, ¿verdad? Y Dios no necesariamente se iba a sentar a señalar una iglesia, a decir, mira, aquí quiero que estés, porque realmente no era su enfoque en sí mismo. Entonces la respuesta correcta era ninguna de las anteriores, realmente. Basado en el sentido de que yo todavía tenía la fe de que Él lo podía hacer, y que Dios no lo iba a señalar porque no era su objetivo ese. Pero sí que momentáneamente podría yo estar en otra iglesia y Él me lo confirmó de otras maneras, por sueño, por consejo de un hermano, que no me fui necesariamente yo que inclusive, por así llamarlo, yo conocí a un hermano en la iglesia B, por ejemplo, y a él le pedí consejo. Es decir, yo estaba en una iglesia, o en otra iglesia, y le pedí consejo a este hermano, que él era discipulador, y le fue a pedir consejo. Le dije, mira, hermano, fíjese que no fui con la iglesia donde yo estaba porque me iban a decir quédate aquí. Entonces yo fui con el hermano y le dije, mira, hermano, fíjese que yo tengo este sentir, tengo esta cuestión de que yo quiero aprender de esto y demás, pero no me lo están dando en la congregación. Entonces él me comenzó a aconsejar, no diciendo venite para nuestra iglesia, porque también yo a veces asistía en aprendizaje en esa congregación, pero él me comenzó a hablar, mira, Dios te va a hablar, y me comenzó a explicar cosas. Entonces yo fui más centrado porque ya había cambiado la iglesia una vez de una manera tal vez muy imprudente tal vez. Entonces esta vez dije, bueno, voy a hacerlo lo más maduro que pueda, lo más prudente que pueda, y ya me senté a hablar con él me explicó cosas. Inclusive la misma confirmación salió de la iglesia del pastor cuando estaba en una prédica, y el hermano me dijo, mira, ya viste que Dios te está confirmando que sí es necesario que tal vez salgas de esa iglesia donde estás, no porque estaba mala, sino porque no te iban a dar lo que te tendrían que dar, en lo que quieres saber. Entonces tampoco él me dijo, mira, quédate aquí. Él fue como que, mira, Dios te va a confirmar, no necesariamente va a ser aquí, puede ser en otra iglesia. Y él fue como, por así llamarlo, imparcial, si lo queremos llamar así, para juzgar y para aconsejar, y por eso me ayudó bastante. Entonces yo ya tomé después la decisión de ir a una congregación, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que uno tiene expectativas basado en lo que uno escucha en testimonios, en lo que uno lee en la Biblia. Uno hace muchas cosas. Uno a veces es también por querer decir que uno tiene fe, realmente tiene mucha imaginación, no conforme al pensamiento de Dios, no conforme a la directriz de Dios. Y yo conforme a los años me he dado cuenta de eso, de que en lugar de yo solo tener una expectativa X, sino es más bien preguntarle al Señor, mira, ¿qué es lo que tú quieres, verdad? En este momento, en este lapso, en esta dispensación en la cual estoy viviendo, ¿qué es lo que necesitas y lo que requieres? ¿Cuál es tu expectativa de mí, de que lo que quieras que yo haga? En el sentido de que si Él quiere que en ese momento me muera por sabiduría, y que en sabiduría yo haga las cosas sin inteligencia, listo, lo hacemos. Pero si Él me dice, en este momento yo quiero que te muevas en fe aquí a que resuciten los muertos, listo, vamos, hagámoslo, porque esa es la expectativa que Él anhela. Eso es lo que Él requiere en ese momento. Pero si yo no le pregunto, yo no adquiero su expectativa, yo voy a andar con la mía. Y por eso voy a decir, no es que el Señor no me comprende, o el Señor no me escucha, o el Señor no esto, pero no es la expectativa que Él tiene de mí en ese momento, o en esa dispensación. Por esa razón es de que en ciertas cosas yo me he dado cuenta que conmigo, tal vez yo he querido hacer cosas de que, como dice aquí, de que llueva fuego del cielo, o que ocurran cosas así de la nada, como lo que habla en la Biblia de Elías, o Eliseo, que se llenen las vasijas de aceite, que se mira ahí, o sea, como cuestiones muy, muy masivas, por así llamarlo. Pero el Señor me ha dicho en ciertas ocasiones, mira, tal vez no de esa manera literal, sino que me ha hecho entender de que, mira, sé sabio, sé inteligente, aprende a ser sabio e inteligente. A sabiduría e inteligencia, como que tan metido, ¿verdad? Porque a veces uno se va muy en las nubes, y no es necesariamente que esté malo. El problema está de que si nosotros desvariamos solo en esas cuestiones de poder sobrenatural en exceso, sin sabiduría e inteligencia, vamos a terminar siendo demasiado imprudentes y el enemigo nos va a destrozar. Por eso cuando hablamos acerca de las parejas, en Isaías capítulo 11, versículo 2, cuando habla acerca de los 7 espíritus de Dios, y cuando hablamos acerca de las parejas, que la pareja del poder es el consejo.
porque dice sabiduría y conocimiento, consejo y poder. La pregunta sería, ¿por qué el consejo y el poder se miran como pareja? Porque de nada le sirve a alguien tener un gran poder si no tiene la sabiduría para aplicar ese poder. La persona con un poder podría destruir completamente a toda una nación, porque tiene el poder para hacerlo. Pero con el consejo podría construir con ese poder una nación. Entonces, por esa razón es de que a veces nosotros queremos algo, pero esa es nuestra expectativa, lo que nosotros esperamos en oración. Y por eso cuando vamos a orar pedimos algo. Inclusive, hermano Gigi Ávila, en una de sus predicaciones mencionó eso. Él mencionaba de que en sus inicios, cuando él comenzó el evangelio, su expectativa era sanidades, milagros, prodigios, y él oraba bastante por eso. Y él decía, mira hermano, yo oraba por para que la gente se sanara, la gente se liberara y todo. Y él decía, pero luego comprendí, decía él, de que yo lo que necesitaba, lo que esperaba era que yo orara por amor. Que lo más importante era el amor. Y por eso él decía que él comenzó a cambiar su oración, porque entendía que lo que Dios quería era amor, y no tanto solo el hecho de los milagros o prodigios, sino que había una prioridad. Entonces él menciona en una de sus prédicas y dice, por eso después yo comencé a orar, Señor, te pedimos por amor, por más amor, que se manifieste tu amor en las campañas. Entonces él comenzaba a orar por amor, porque era lo que Dios esperaba. Él en sus inicios, bajo su concepto, quería poder, manifestaciones de gloria, sanidades y fuego del cielo y qué sé otras cosas más. Pero después él entendió que realmente la verdadera perspectiva de Dios o la verdadera esperanza es de que todos nos manifestemos en amor. Entonces, no por eso él dejó de orar por sanidades y prodigios, porque él mismo menciona eso en su prédica. De que él comenzó a orar por amor, pero también decía, Señor, pero también que se manifiesten tus sanidades y prodigios. Pero él le puso ya una prioridad al amor. Entonces a veces nosotros nos pasa, tenemos expectativas de la palabra, de la revelación, que el Apocalipsis, y basado en eso que hemos visto y vemos, vamos a orar en esa expectativa. Por eso resalto el punto de que había un grupo de personas que llevó al paralítico para que pidiera limosna. Es decir, que hay personas que nos han enseñado, nos han hablado, y eso nos ha dirigido a que en oración nos presentemos con una expectativa. Pero por eso Dios nos comienza a enseñar a través de la oración, a través de la palabra, a través de manifestaciones, y por eso es la importancia de dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra para poder conocer cuáles son sus expectativas y comenzar a orar bajo las expectativas de Dios y no bajo las nuestras. Y lógicamente en ciertos casos también no desalentarnos en ciertas cosas, porque a veces, como vuelvo a repetir, a veces uno espera, o como también me pasaba en mis inicios, que yo quería ver a Jesús literal a la par mía cuando yo orara, ¿verdad? Y tal vez sí quería Dios eso, pues, pero la Biblia también habla que hay que santificarse. Entonces, si yo quiero eso, no solo tengo que orar, Señor, ven aquí, quiero verte, sino que en el sentido de, bueno, si yo quiero eso, también yo me tengo que santificar, yo me tengo que purificar. Él anhela eso, él anhela esa expectativa. Él anhela sentarse con aquel que también está en santificación y otro montón de cosas. Entonces, por esa razón es de que a veces uno tal vez se defrauda, se desalienta, pero es porque uno le ha puesto demasiado énfasis a nuestras expectativas carnales, egoístas, y ese rango de etcéteras, por así llamarlo. Pero por esa razón debemos ir a la Biblia a conocer las expectativas de Dios, inclusive en la manera que Él lo requiere y en el sentimiento y pensamiento que Él lo requiere. ¿Para qué? Uno, para no salir decepcionados. Y lo segundo es para entenderle, para conocerle y para que las cosas surjan como Él lo necesita. Y por eso a veces uno quisiera, o en mi caso cuando yo conocí el Evangelio, uno quería pasar barriendo el Evangelio de calle a calle o de nación en nación, ¿verdad? Pero en la expectativa de Dios, por lo menos en mi caso, yo entiendo que en el caso de otras personas puede ser que Dios hasta los esté empujando para que prediquen en todo lugar y no lo hace. Pero en mi caso fue al revés. En mi caso fue como que yo quería predicarle a medio mundo, salir a la calle, parques, buses. Pero el Señor me dijo, no, así como que quietecito te miras más bonito. O sea, estate aquí hasta que yo te diga, vas a comenzar a hacerlo. Hasta que aprendas, inclusive yo lo hacía. O sea, cuando yo salía a la iglesia salía como, si queremos llamarlo así, como motivado o emocionado con tal de, Señor, ¿será que ahorita predico en el bus? ¿Será que ahorita me das el chance de pararme en este bus y comenzar a predicar a las personas?
Y el Señor me dice, no, no lo hagas, quédate ahí sentado, no abras la boca. Y yo, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces ya yo iba mucho, inclusive por tiempo lloraba y le decía al Señor, ¿por qué no me dejas predicar? Pero era porque tenía que aprender, tenía que estar atento para poder después predicar basado como Él necesitaba y como Él dirija. Vuelvo a repetir, no para todos va a ser igual. En otras ocasiones, como en el caso que hablamos el día de ayer acerca de Juan, es que Dios le dijo a Juan, a los apóstoles, que estuvieran con él y que él después los iba a enviar. Pero con el Gadareno los envió directamente a predicar. Entonces a veces uno no entiende eso porque como regularmente cuando le predican a uno en las iglesias, dicen, hermano, vaya a predicar el evangelio, hermano, no me vaya a enseñar. Y ya lo están lanzando a uno que haga un montón de cosas. Pero en la mente de Dios, en la expectativa de Dios, las cosas cambian. Y por eso que a veces nuestras oraciones, Señor, pero ¿por qué no me envías? Señor, ¿por qué no esto? Señor, ¿por qué no otro? Porque ya nos han enseñado y formado de alguna manera, aparte de las ilusiones que uno se puede generar. Y por esa razón es que eso pasa. Lógicamente no es que Dios no quiera que yo predique, por así llamarlo, sino que es el punto de que Él conoce los tiempos para cada uno. Él conoce la manera y la forma de capacitar a cada persona. Por eso vimos que hay un Moisés que prácticamente, si lo queremos llamar así, fue capacitado 80 años para ir a liberar un pueblo. Pero nosotros queremos las cosas así ya, ¿verdad? Pero lógicamente hubieron otras personas, así como mencionamos el Gadareno, o como otros, tal vez predicadores, o en el caso, por ejemplo, de Jeremías, que fue enviado a ser profeta de joven, joven en el sentido de que él tal vez tenía unos 20, o tal vez no era menor tal vez era menor de 30, por ejemplo, a diferencia de un Moisés de 80 años, ¿verdad? O en otros casos, por ejemplo, como el rey Josías, si no estoy mal, que a los 8 años, si no estoy mal, fue que él fue puesto como rey. Entonces, había otros reyes que fueron puestos cuando tenían 50, ¿verdad? O cuando tenían 40 o 30, pero Josías fue con 8. Entonces, vemos que los tiempos Dios los va a señalar para cada quien y los va a preparar a cada quien de cierta manera. Entonces, por esa razón, tampoco significa que uno se va a quedar quieto, porque en mi caso particular, tal vez yo no me permitió predicar en el sentido de ponerme en buses o parques o estar con la gente, va a parar de arriba para abajo, que también inclusive por un breve tiempo lo hice antes de que Dios me hablara, pero sí me dediqué a leer la palabra, es decir, yo hacía grupos de lectura de la Biblia en la universidad, con personas individuales o con grupos, y me sentaba a leer la Biblia con personas y también pues a comentar entre ellos. Es decir, que quieto no me quedé, quieto no estuve. Pero sí le preguntaba a Dios, mira, si no me dejas predicar o salir a medio mundo, ¿será que puedo leer la Biblia? O sea, le puedo decir a la gente que leamos la Biblia. Y eso hasta donde sí me lo permitió. Entonces, ¿a qué voy con esto? Al hecho de que vienen expectativas desde nuestro inicio, desde que comenzamos a creer, de lo que nos enseñan, de lo que uno lee, de lo que uno comienza a formar y todo ese punto. Y todo eso uno lo acarrea en oración. Pero si somos más precisos en preguntar a Dios, no en suponer, no porque yo vi que aquí en la Biblia dice esto, voy a hacerlo, sino que ser más sabios, más prudentes y tener esa gran ventaja de que delante de Dios, que tenemos un Dios, de que Él es nuestro consejero, que nosotros no podemos andar alocados haciendo cosas porque pensamos que es correctas o porque hay que poner iglesias, un montón de cosas, sino que tenemos a alguien que nos guía, alguien que es sabio, alguien que sabe cómo se manejan las cosas, aquel que tiene una perspectiva mucho mayor de lo que yo puedo tener, y por eso yo necesito ir a preguntarle y decirle, mira Dios, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Ha pasado esto? Yo leí en la Biblia esto y esto y esto. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú consideras? Explícame, háblame, dirígeme para que yo no haga las cosas de una manera equivocada o una expectativa diferente a lo que Él tiene. Entonces, por esa razón es de que todo este conocimiento que ya nos han dado, que uno ha aprendido o ha recibido, o que uno ha formado o que ha alimentado, es mejor ponerlo delante de los pies de Jesús y decirle, Señor, ¿qué opinas de lo que el conocimiento que yo tengo, de mis oraciones, cómo han venido? Porque yo tengo una expectativa de que si oro va a pasar esto, pero no pasa nada. ¿Qué está pasando? Y el Señor nos va a explicar, nos va a dedicar tiempo para hablarnos y nos va a ayudar para que nosotros podamos seguir adelante y no andar bajo nuestras expectativas realmente, sino que bajo las mismas expectativas que la palabra da.
Por eso la misma palabra dice que hay que conformarnos a la palabra de Dios. Conformarnos en el sentido de que estemos bajo la constancia de estar velando sobre la palabra para que esa palabra sea cumplida. Es decir, la misma palabra ya tiene sus propias expectativas. Entonces, por eso nosotros debemos decir como hizo Jesús: Señor, heme aquí, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. Entonces, para finalizar, vamos a tener lo siguiente. Ok, entonces, basado en lo que hemos hablado, uno es, nosotros tenemos expectativas. Basado en las enseñanzas que nos han dado, nos han dirigido a llegar en oración bajo esas expectativas, por testimonios, por enseñanzas, por lo que hemos leído o malentendido. Y a veces tal vez no se cumplan y nos decepcionamos. Y tal vez decimos Dios no nos escucha y nos decepcionamos. Pero Dios no nos puede dar lo que no tiene. Es decir, Él no va a dar maldad, no va a dar egoísmo, idolatría, falsedad. Él no tiene eso, no nos lo va a dar. Lo que tiene nos lo va a dar. Y lo que tiene es mucho más maravilloso que nosotros estamos pidiendo. Por eso dice el apóstol Pedro: de lo que tengo te doy. Yo tengo amor, te lo puedo dar. Yo tengo paz, te la doy. Yo tengo gozo, te lo doy. Todo aquello que te produce amor, arrepentimiento, salvación, todo eso te lo voy a dar porque lo tengo y te va a hacer de bien. Lo segundo es conocer las expectativas de Dios. Para eso necesitamos orar y leer la palabra y ser bien concisos, y si tenemos dudas, ir con el Espíritu Santo para preguntar, porque Él nos guiará toda verdad, para que Él nos muestre la verdadera expectativa que Él tiene, no basado en nuestras expectativas claramente, porque son muy carnales y demás. Entonces uno va y pregunta y Dios nos va a revelar qué es lo que Él espera a nosotros. Nos va a mostrar lo que Él espera a nosotros. O lo que la palabra enseña acerca de Él. Como el pasaje que ya vimos de que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en todo su corazón, yo sanaré su tierra y demás. Igual hay otros pasajes que muestran claramente, como dice: y yo sé que por la oración y la suministración del Espíritu esto procurará mi liberación. Entonces, si nosotros queremos ser libres, no solo decimos: Señor, ¿por qué no me libertas? Señor, ¿por qué? Y uno sigue pecando. Porque a veces uno se pone así: Señor, ¿por qué no esto y por qué no lo otro? Pues si uno tiene pecado, ¿cómo Dios va a hacer prosperar en que tiene pecado? Entonces, por eso la Biblia dice que el que esté en pecado tiene que apartarse y buscar la santificación. Entonces, son cositas que la palabra enseña, expectativas que ya están dispuestas en la Biblia, pero que si no leemos o no preguntamos a Dios, y si comenzamos a suponer que Dios cree eso o suponer de que Dios hace eso, nos vamos a topar con, por así decirlo, con un muro de que: Señor, pero ¿por qué no? Si a veces lo peor es de que uno termina, o las personas a veces terminan quejándose, alegándole y lanzándose en contra de Dios, cuando uno mismo es el que tuvo la culpa. Uno mismo malinterpretó, mal guió, creyó de mala manera y varias cosas más. Entonces vamos a orar para finalizar, pidiendo en oración que Él nos revele su voluntad, que Él nos revele cuáles son sus expectativas y lo que Él necesita, de la manera que lleguemos ahora delante de Él en oración. Porque el enfoque realmente es Él, no nosotros. Es más, recordemos de que Él está más pendiente de nosotros que nosotros mismos. Si nosotros no tenemos trabajo o no tenemos algún recurso universitario o de colegio o escuela, si no tenemos tal vez, por ejemplo, para la luz o el teléfono, el agua o qué sé yo, la comida, todos esos recursos o todas esas situaciones, inclusive alguien está en una iglesia y no tiene sillas o no tiene para qué sé yo, alguien técnico, que es tanta cosa que uno puede desconocer. Dios ya sabe eso, Dios ya conoce esas necesidades. Entonces debemos estar más atentos a lo que Él quiere, porque todo lo que Él nos va a decir va a ser para el beneficio del reino y por consecuencia para nosotros también, porque nosotros somos parte de su reino. El rey está atento a su reino, eso lo tenemos que conocer, y parte del reino son los ciudadanos del reino. Si nosotros somos hijos del rey, somos ciudadanos del reino, por lo tanto Dios va a estar atento a nosotros. Y por esa razón necesitamos escuchar para seguir la instrucción del Rey. Vamos ahora para finalizar y pedir la ayuda al Señor Jesús. Amado Padre y Salvador, venimos hoy delante de ti porque queremos que tú nos reveles las expectativas, tú nos reveles la esperanza a la cual nos debemos abocar, tú nos reveles la verdadera forma a la cual debemos acercarnos, bajo qué expectativa deberíamos acercarnos. Ayúdanos, porque sabemos de que nos han formado de alguna manera, hemos aprendido de alguna manera, nos hemos inclusive a veces inventado cosas o hemos formado cosas o tal vez hemos creído a la mentira en ciertas ocasiones
Así que pedimos que nos libres de todo ello, que nos ayude a ser renovada nuestra mente, para que tengamos puesto de que tú nos quieres dar cosas maravillosas espirituales, pero que a veces nosotros estamos más al punto de las necesidades físicas o terrenales. No que no nos lo vas a proveer porque tú estás más atento que nosotros mismos o que otros, pero necesitamos estar más atentos a las cosas espirituales. Por favor, así que háblanos, ayúdanos, restáuranos, dirígenos, fortalécenos, para que tengamos esa perspectiva, esa expectativa de rogar y necesitar y estar dispuesto a recibir inclusive este don espiritual, si lo queremos llamar de esta manera, ¿verdad, Padre? Este don espiritual que nos quiere regalar. Así como Pedro decía, lo que yo de lo que tengo te doy, levántate y anda. Así que para pedirlo en oración, ¿verdad, Padre? Para pedir amor, que es la prioridad, para pedir arrepentimiento, que es la prioridad, no que no haya necesidad de sanidades o liberaciones, que es importante también, pero también prioricemos sobre el amor, ¿verdad, Padre? Prioricemos sobre el arrepentimiento, prioricemos, ¿verdad, Padre, sobre las verdades que en ti hay. Te agradecemos por escucharnos, te agradecemos porque nos atiendes, nos amas y nos consuelas, y que estás esperando también que nosotros lleguemos a orar. Que el más necesitado, si podría usar esa palabra, Padre, el más necesitado, el más atento a tener una comunión eres tú, porque tú lo demostraste a través de tu Hijo Jesús. Tú fuiste el que diste a tu Hijo, porque tenía la necesidad de salvar, la necesidad de amar, la necesidad de tener comunión con nosotros, que ahora somos tus hijos. Así que te agradecemos por darnos esta belleza de comunión. Perdónanos por no tener esta misma expectativa que tuve en buscar la comunión, mas sabemos que seremos renovados y que buscaremos cada día más de tu bello amor. A ti la gloria, la honra, honor, por y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Ok, entonces vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador, siendo conscientes de que hay una venida pronta y de que si Cristo para algunas personas no viene, lo único que le espera a la persona es que vaya a morir. Y si muere, tiene nada más dos caminos, o está en condenación, esperando en condenación, o esperando en un seno o un paraíso con Dios. Entonces, en lo que Cristo viene, hay que aprender a esperarlo, pero uno también decide cómo esperarlo. En este caso, aquellos que se arrepienten y creen de todo corazón en la verdad, esperarán a Jesús mientras estén vivos. Y si alguien no se convierte, no se arrepiente, esperará en el Seol o en el infierno, en lo que Cristo viene también. Como dice la palabra, unos resucitados para galardón y para gloria eterna y otros para condenación eterna. Entonces vamos a orar por ello, para arrepentirnos para salvación. Amado Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti porque queremos abrir nuestro corazón para que tú entres, para arrepentirnos de todo corazón, para caminar en la verdad. Te queremos esperar fuera de pecado, libres de pecado, para tener una comunión contigo, una venida contigo, y no esperarte en condenación en fuego eterno, sino esperarte en presencia plena. Así que ayúdanos por favor a creer en Jesús de todo corazón y arrepentirnos de nuestro mal camino y saber que Él es nuestro Señor y Salvador y que tú lo resucitaste entre los muertos y que ahora tenemos novedad de vida. Así que pedimos hoy ayuda para caminar en la verdad, para vivir conforme al gozo de tu salvación y vivir eternamente y para siempre en ti. Te agradecemos, amado Padre y Pastor. Gracias, y restaura nuestra familia y lo que nos rodea. En el nombre de Jesús, amén y amén.